Como se han suspendido los estudios bíblicos, ahora sí. Como se han suspendido los estudios bíblicos, el pastor me ha dicho, pues predica y da el estudio bíblico, las dos cosas igual. Así que vamos a estar aquí un rato, habéis traído merienda. Muy bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno y eres un Dios que nos has traído hasta aquí, Señor Dios, nos has permitido venir a adorarte, a darte la gloria, Señor Dios, porque solo tú lo mereces. Te agradecemos por el sacrificio de tu Hijo Cristo, Señor Dios, por el cual estamos hoy aquí. Y te rogamos, Señor Dios, en esta mañana que sea tu palabra quien hable en nuestras vidas y que, Señor Dios, tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, Señor Dios, y grabe, Señor Dios, en nuestras vidas tu palabra, Señor. Úsame, Señor Dios, y sé tú quien hable en tu pueblo. En tu nombre, amén. Quiero invitaros a que vayamos al libro de Romanos y vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 39. Romanos 8, desde el versículo 28 hasta el 39. Dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esta mañana voy a empezar dándole las buenas noticias. Y las buenas noticias las empieza diciendo Pablo en el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Qué bueno, ¿no? Qué gran noticia en realidad. Que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. En otras palabras, no te preocupes, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y solo de este versículo, a mí por lo menos me salen muchísimas preguntas que nos podemos hacer. Bueno, ¿y quiénes son esos que aman a Dios? ¿Todas las cosas van a ayudar para bien? ¿Qué es ese bien? Y en esta primera parte vamos a intentar responder a estas preguntas que nos salen de este primer versículo de Romanos 8:28. En primer lugar, ¿quiénes son los que aman a Dios? Porque de esa pregunta sabremos si la promesa, esta gran noticia que hemos recibido, nos incluye a nosotros o si nos quedamos fuera. Porque la promesa dice, Pablo lo dice, y a todos, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, lo primero que tenemos que saber es quiénes son esos que aman a Dios. Y en primer lugar, para hacer una introspección y saber si estamos nosotros en ese grupo de los que aman a Dios y nos beneficiamos de esta promesa. Los que aman a Dios es una manera de decir los discípulos de Dios, los que siguen a Dios, los que han sido salvados por la sangre de Cristo. Y a la luz de las Escrituras podemos establecer varias características. Yo voy a nombrar solo 5 de esas personas que aman a Dios y que nos van a ayudar a nosotros a examinarnos y a responder nosotros mismos si estamos en ese grupo o no, si esta promesa de que todo va a estar bien es para ti o no. Lo primero que vamos a ver, número 1, es que los que aman a Dios desean pasar tiempo con Dios. Normalmente, o igual yo que soy medio
no normal, pero quieres pasar tiempo con aquellos con los que amas, ¿verdad? ¿No? Eso. Quieres pasar tiempo haciendo las cosas que amas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, igual que Remer, me gusta el baloncesto, ¿vale? Yo puedo jugar baloncesto todo el día. Yo puedo ver baloncesto todo el día. Cuando tengo entrenamiento, cuando tengo un partido, cuando tengo una pachanga con el equipo, cuento las horas para que llegue el momento y se convierte como en la cúspide, el clímax del día. No será muy bueno, pero bueno, me gusta. Con las relaciones pasa lo mismo. Cuando nos enamoramos, al menos al principio, no te quieres separar de esa persona. Nos vemos y cuando hablas por teléfono es 3 horas en el teléfono, pues no te quieres separar, quieres pasar tiempo con esa persona. Ya después que pasan los años, no, incluso después que pasan los años, quieres estar con esa persona. Porque a mí, por ejemplo, me pasa, cada cierto tiempo tengo que salir de viaje por trabajo y cuando te vas con la empresa, muy bien, y el primer día dices, qué bien, ¿no? Alejas ahí de la rutina, de la familia, de la casa, de todo, un poquito de soledad, ¿no? Un poquito de tranquilidad. El segundo día, sí, bien, tranquilidad, pero ya el tercer día dices, pues yo ya echo de menos a los míos. Yo ya echo de menos a mi gente y ansías, deseas volver a casa para estar con aquellos a los que amas. El rey David lo expresó de una mejor manera con relación a Dios. El Salmo 42, 1-2 dice, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? David ansiaba pasar tiempo con Dios. Salmo 63, 1-3 dice, mi alma desfallece de sed por ti. Mi ser entero te busca con ansias, en terrenos secos e inhóspitos, sin agua, con deseos de ver tu poder y tu gloria, como los he mirado en el santuario. Tu misericordia es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban. Salmo 84 sigue diciendo, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Los que aman a Dios desean pasar tiempo con Dios, porque Dios es el objeto de su amor. La pregunta para ti en esta mañana es, ¿deseas pasar tiempo con Dios? Te levantas por la mañana diciendo, no puedo esperar a abrir los ojos y que me tengo que ir a la Biblia, a orar, a leer la Biblia. ¿Es ese tu caso? Porque ese es el primer indicador de aquellos que aman a Dios. Los que aman a Dios buscan, anhelan, desean estar con el Señor. Los que aman a Dios buscan y anhelan venir el domingo a estar aquí con Él, con los hermanos, a cantar. O vienes porque es que es lo que hay que hacer. La Biblia dice que no dejemos de reunirnos y yo me reúno. Pero no anhelas. Los jóvenes jugamos un juego que se llama El Lobo. Y hay un personaje en el lobo que es Cupido. Y Cupido selecciona a 2 personas que se van a enamorar. Y el narrador cuando está contando dice, los enamorados se levantan, se miran, se desean. Pero es lo que dice David. David dice, mi alma desea ardientemente el Señor. Número 1, los que aman a Dios desean pasar tiempo con Dios. Desean conocer y estar con el Señor. Número 2, los que aman a Dios tienen celo por las cosas de Dios. ¿Cómo respondes cuando ofenden el nombre de Dios delante de ti? Yo soy culpable de esto, ¿eh? Muchas veces oímos a la gente decir, me cago en Dios. Y se ha convertido en una cosa tan normal, lo hemos normalizado tanto, que nos volvemos inertes a ese tipo de comentarios. La vamos normalizando de manera que llega un momento que son normales y nos hacemos inmutables a esas ofensas hacia Dios. Pero es que vivimos en un mundo en que el nombre de nuestro Dios y el honor de nuestro Dios está siendo cada día ofendido y cada día atacado. El ejemplo más reciente lo tenemos en las Olimpiadas de París. No sé si habéis visto la inauguración, salió ahí un modelaje de yo no sé qué cosa era aquello, pero hombres y mujeres no eran. Tampoco sé todas las nomenclaturas que hay. Y la persona que estaba ahí haciendo de DJ en el modelaje era un chico o chica trans con un aura en la cabeza, y luego se hace una foto como si fuera Jesús con los discípulos al lado de la Santa Cena. Se mofan de nuestro Dios. Y mi pregunta es, ¿cómo respondes tú?
Dice que los que aman a Dios tienen celo por Dios. Levítico 24:16 nos muestra una imagen de cuán celoso es nuestro Dios con su nombre. Dice, además, el que blasfeme el nombre del Señor, ciertamente le pasaremos la mano. Ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto el forastero como el nativo, da igual. Cuando blasfeme el nombre de Dios, ha de morir. Dios no juega con su honor, Dios no juega con su nombre. Salmo 69, David dice, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Sabes qué significa denuestos? Injurias, ofensas. David dice, las injurias que ellos lanzaban hacia ti, yo las sentí como si fueran hacia mí. ¿Te pasa eso? Cuando oyes el nombre de Dios siendo ofendido, el nombre de Dios siendo blasfemado, sientes que la ofensa es hacia ti. El mayor ejemplo quizá lo tenemos en Jesús en Marcos 11, cuando llega al templo y ve que en el atrio donde se supone que se deberían reunir los gentiles, aquellos que querían venir buscando a Dios, que no eran parte del pueblo, estaba lleno de cambistas y de comerciantes. Y Jesús dice que sacó un látigo. Le dijo, mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. No les dijo, por favor, salir. No les dijo, venga, hacerle favor, dar un espacio, un sitio para que llevaros vuestro negocio a otro sitio. El celo por tu casa me consume. ¿Te pasa eso? Porque la Escritura dice que los que aman a Dios tienen celo por las cosas de Dios. Número 3, los que aman a Dios aman las cosas que Dios ama. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y entre esas cosas que Dios ama, además de todo lo justo, de la bondad, de la justicia, de la pureza, de la amabilidad, que el Señor quiere que nosotros pensemos y actuemos en eso. Una de las cosas que Dios ama es su iglesia, es su pueblo. Y la Escritura nos dice en 1 Juan 3 y en todo 1 Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece. Yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. 1 Juan sigue diciendo, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Amas las cosas que Dios ama? ¿Amas a tu hermano? No al hermano que te saluda todos los días con un abrazo y 2 besos. Al hermano que nunca te ha dicho una palabra. ¿Lo amas? Dios lo ama. Y nos dice a nosotros que entre nosotros, si amamos verdaderamente a Dios, tenemos que amar también a sus hijos. No solo los que aman a Dios aman las cosas que Dios ama, sino que los que aman a Dios aborrecen lo que Dios aborrece. Y este va un poco ligado al otro punto del celo. Pero también trata acerca de nosotros mismos. 1 Juan dice, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está. No puedes amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo. Los que aman a Dios odian y aborrecen las cosas del mundo. Efesios dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombren entre vosotros, como conviene a santos, a los escogidos por Dios, a los separados por Dios. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Mira, ninguno de nosotros somos perfectos. ¿Hay alguien perfecto hoy aquí que haya venido? ¿No? Pensé que al menos habría uno. Perfecto solo hay uno, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, que no somos perfectos, aún después de haber sido salvados por la gracia de Cristo, seguimos pecando. Pero la diferencia entre los que aman a Dios y los que no, es que los que aman a Dios no se deleitan en su pecado, sino que decimos como Pablo en Romanos 7, así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí,
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Los que aman a Dios desarrollan un odio por el pecado interno. Aborrecen el pecado. Siguen pecando porque no somos perfectos, porque fallamos, porque mentimos, que vemos cosas que no tenemos que ver, porque decimos cosas que no tenemos que decir, porque actuamos de cierta manera que no agradan a Dios, pero no nos deleitamos en nuestro pecado, sino que decimos como Pablo: miserable de mí, Señor, líbrame de este cuerpo de maldad, líbrame de este cuerpo de muerte. Los que aman a Dios aborrecen las cosas que Dios aborrece, y Dios aborrece el pecado. ¿Cuál es su relación con el pecado? ¿Te aferras a él? ¿Es que me gusta tanto? ¿O lo odias? Y cada vez que pecas, sientes como si el mundo se te viniera encima, porque sabes que le has fallado a aquel a quien amas. Los que aman a Dios odian el pecado y lo aborrecen. Y número 5, los que aman a Dios obedecen los mandamientos de Dios. La Biblia está plagada de versículos en los cuales el creyente, el discípulo verdadero, ama obedecer los mandamientos de Dios. Salmo 119 dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Lucas 6:46, Jesús dice: porque ustedes me aman, Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Juan 15 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Jesús una vez más respondió y les dijo en Juan 14: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Primera Juan, porque ese es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Si amas a Dios, amas obedecer a Dios. Y primera Juan 5:3 termina, este versículo termina con un ligero énfasis en esa obediencia. Dice: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. ¿Qué significa eso? Sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son una carga para ti. No obedeces a regañadientes. Bueno, pues, venga, hay que congregarse, congrego. Hay que ofrendar, ofrendo. Pero bueno. No. Dice que los que aman a Dios obedecen a Dios, y obedecer el mandamiento de Dios les es sencillo. Les es fácil. No significa que lo que Dios esté pidiendo sea una cosa fácil, pero la actitud con la que tú afrontas el obedecer ese mandamiento es sencillo. Lo obedezco porque quiero obedecer, porque amo obedecer el mandamiento del Señor. Obedecemos y lo hacemos de buena gana, sin remordimientos, porque sabemos que su mandamiento y su ley es bueno. Entonces, ¿eres de los que aman a Dios? ¿Eres de los que desean pasar tiempo con Dios a toda costa? De esos que no se pueden acostar a dormir si no han antes venido a la palabra, si no antes han pasado un tiempo de oración con el Señor. ¿Eres de los que tienen celo por las cosas del Señor? ¿De aquellos que sienten las ofensas a Dios como propias? ¿Amas las cosas que Dios ama? ¿Aborreces las cosas que Dios aborrece? ¿Y te deleitas en obedecer los mandamientos de Dios? Si la respuesta es sí, todo eso, la Escritura dice que eres de los que aman a Dios. Pablo profundiza un poco en el versículo 28 de para quién es esta promesa. Sí, es para los que aman a Dios, pero dice también que es para los que hemos sido, conforme a su propósito, son llamados. Y Pablo nos está recordando que todo esto que hemos dicho de los que aman a Dios son cosas que tú haces. Pero Pablo va a recordar ahora a los romanos que sí, tú las haces, pero al final no se trata de lo que tú haces. Dice: a los que conforme a su propósito son llamados. Y Pablo explica esto un poco, y antes de hablar de cuál es esa promesa que tenemos los que amamos a Dios, los que hemos sido llamados. Pablo nos recuerda que nosotros nos beneficiamos de esa promesa no por nuestras propias fuerzas, sino porque hemos sido llamados o escogidos por Dios. La Escritura dice: por gracia sois salvos. Juan 6:65 dice:
Y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. En otras versiones, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere primero. A los que son llamados conforme al propósito o al plan de Dios, Pablo explica en los versículos que vienen a continuación cuál es ese plan y cuál es el propósito que Dios sigue en la salvación de aquellos que le aman. Y Pablo menciona 5 cosas que el Señor hace en ese proceso de salvación de aquellos a los que aman a Dios. Y dice que el Señor conoce, predestina, llama, justifica y glorifica. Versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a ver cada una de estas cosas que Dios hace muy rápidamente. Lo primero que Dios hace, dice Pablo, es que conoce. Y ese conocimiento no es un conocimiento de hechos y de cosas. ¿Cuándo fue la guerra de Turquía de Serbia? Pues eso no es ese conocimiento. Es el mismo conocimiento que vemos muchas veces en las Escrituras cuando hay una relación íntima entre un hombre y una mujer. Es cuando dice: y Adán conoció a Eva. Ese conocer es tener una relación íntima y cercana. O cuando dice que José no conoció a María, porque María tuvo concibió del Espíritu Santo. Entonces, ese conocimiento que Pablo dice que el Señor tiene con aquellos que le aman no es un conocimiento de ser tu nombre, y es un conocimiento íntimo y personal de toda tu vida, desde que naces hasta que mueres, antes de la fundación de los tiempos. Primera Pedro 1 dice: Pedro, apóstol de Cristo, a los expatriados en la dispersión en Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, y la palabra que usa es conocidos, según la presciencia de Dios, el preconocimiento de Dios Padre, santificación del Espíritu. Y luego en ese mismo capítulo, en el versículo 19 y 20, 1 Pedro 1, dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que fue destinado. La palabra original es que fue conocido antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. En otras palabras, desde antes de la fundación del mundo, el Señor conocía íntimamente a aquellos que iban a ser salvos. El Señor conocía íntimamente toda la vida, todas las intimidades, todo lo que tú crees que sabes de ti mismo, todo eso que tienes escondido, el Señor lo conocía desde antes de la fundación del mundo. Jeremías 1 dice: antes que yo me formase en el vientre, te conocí, le decía el Señor. Antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, el Señor ya te conocía. Juan 10:14, Jesús dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. No es que me sé el nombre, porque yo aquí puedo saberme el nombre de un montón de gente, pero conozco en realidad solo una persona. El tipo de conocer que dice la Biblia, conozco solo una persona. Dice que el Señor nos conoce a todos de esa manera, íntimamente, cercanamente. Número 2, el Señor, una vez que nos conoce, dice Pablo que nos predestina. Uy, aquí empiezan a saltar un montón de alarmas: predestinación, yo sé qué. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Por la pura voluntad de Dios y por nada más, tú y yo fuimos predestinados. Predestinado significa marcado con antelación. Desde la fundación de los tiempos, en tu alma, Dios puso un sello y dijo: mío. Yo no sé a ti, pero a mí eso me da una tranquilidad enorme. Desde antes que el Señor formara las estrellas, el sol, el universo, desde ese entonces, Cristo conocía mi nombre. El Señor me conocía a profundidad y me marcó para Él. Porque no hay nada que yo pueda hacer para ganarme esa salvación. Por gracia sois salvos. No depende de mí. Luego de eso dice que el Señor llama. Segunda Tesalonicenses 2:13-14 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad,
a los cuales, ojo, que el Señor te ha llamado, te ha conocido, te ha marcado, pero hay un momento en tu vida en el cual el Señor te llama y te dice: os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestros Señor. Y es en ese momento en el que tenemos nosotros nuestra parte de responsabilidad y decir: sí. Señor conoce a los que le aman, predestina a los que le aman, llama a los que le aman, y en ese momento a los que le aman a Él dice que también les justifica. ¿Sabes qué significa eso? Que la justicia de Dios es puesta sobre ti. Bueno, pues si la justicia de Dios, entonces ¿qué? Mis pecados, y si Dios es justo y yo no. No. Significa que delante de Dios eres justo. Romanos 3:24 dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Pablo lo explica de otra manera en 2 Corintios, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En Cristo Dios hizo un intercambio, tu pecado por mi justicia. Tu pecado sobre Cristo y sobre ti mi justicia. Justo eres por la sangre de Cristo. Y aquellos que Dios justifica, la promesa es que también los glorificará. No vivimos hasta los 80, morimos y fin de la historia. Efesios dice que tenemos una herencia. Los que hemos sido sellados, marcados por el Espíritu Santo, tenemos una herencia con el Señor. Jesús dice: me voy ¿a qué? A preparar morada para vosotros. Los creyentes, los que aman a Dios, vivimos en un estado de confianza y de espera continua por ese momento en el cual seamos glorificados y alcancemos esa morada con el Señor. Los que aman a Dios, el Señor los ha conocido, el Señor los ha predestinado, los ha llamado, los justifica y los glorifica. ¿Sabes qué veo en todo esto? Que Dios conoce, Dios predestina, Dios llama, Dios justifica, Dios glorifica. Y a veces nos creemos que por las cosas que haces. A veces nos creemos que todas las cosas van a ayudar a bien porque tú amas a Dios, que tú te levantas todos los días y oras en Dios. Y a veces nos creemos que todas las cosas van a ir a bien porque todos los días das ofrendas, porque todos los días le das comida a los enfermos o a los necesitados. Pablo le está diciendo: sí, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, pero los que aman a Dios son el proceso simplemente de la pura gracia y voluntad de nuestro Señor. Es por los méritos de Cristo, no por los méritos propios. Y ahora sí, la promesa, que a los que aman a Dios, a los que Dios ha conocido, predestinado, llamado, justificado y glorificado, a esos todas las cosas ayudan. Y cuando dice todas, no hay que tampoco ser muy lingüista para saber qué significa todas. Todas y cada una de las cosas por las que tú pasas, que te han ocurrido, dice que ayudan para bien. Y eso incluye las cosas buenas, como la fidelidad de Dios, como las bendiciones de Dios, las misericordias de Dios, la salvación que Dios nos ha dado. Pero también ese nuevo trabajo, el aumento de salario, cuando te devuelve la renta, al encontrar una iglesia cuando vas a un país diferente, de vacaciones, o que emigras y encuentras una iglesia en la cual adorar. Estas son cosas buenas que el Señor obra para tu bien. Cuando te vas de vacaciones, cuando tienes familia. Pero todas también incluye las no tan buenas, o las que nosotros consideramos, y muy entre comillas, malas. ¿Por qué digo muy entre comillas? Porque Salmo 25:10 dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. No hay camino malo o cosa mala que venga de Dios. En el plan de Dios no hay nada malo. Lo que tú y yo consideramos malo, Dios nos afirma en ese versículo que va a obrar para tu bien. Y ese que va a obrar o que va a ayudar para tu bien, no es que esa situación milagrosamente o mágicamente decida decir: bueno, pues venga, vamos a ayudar a Pepito.
La palabra que usa es que las cosas que te suceden son colaboradoras de Dios. En otras palabras, son herramientas que Dios usa para que obre para bien en tu vida. Y lo usa para el bien tuyo o para el bien de su pueblo. Y vamos a ver dos historias en el Antiguo Testamento. La primera, y seguro que las dos las conocéis. La primera es la historia de un señor por ahí que se llamaba Job, creo. Job, si leemos el libro de Job, el principio del libro de Job, los primeros capítulos, Job era un hombre inmensamente rico. Dice Job, que el Señor había aumentado bendición, o ha dado bendición al trabajo de sus manos. Job tenía centenares de camellos, centenares de bueyes, centenares de cabras, centenares de no sé cuánto más. Tenía 10 hijos. Y dice que encima de todo eso era bien visto delante de Dios. Porque pasó un momento en el que dice que los hijos de Dios se acercaron a Dios y le dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Job era un creyente, o lo que llamaríamos hoy en día un creyente puro y duro, con todas las de la ley, y encima tenía dinero, tenía familia, tenía todo. Y el Señor permitió que Satanás le probara y quitó de él todas sus riquezas, quitó de él todo lo que tenía, quitó de él sus hijos, quitó de él su salud. Job se quedó sin nada, al punto en que su mujer le decía: maldice a Dios y muere, porque ya estás en la situación en la que estás, más bajo no puedes caer. Lo mejor que te podría pasar es que maldigas a Dios y mueras. No sé la situación por la que tú estés pasando, pero la de Job me parece muchísimo más difícil. De la noche a la mañana, la cuenta de banco a cero. De la noche a la mañana, sus 10 hijos en el cementerio. De la noche a la mañana, su salud, lepra, tirado en el suelo, con ceniza. A peor creo que no puede ir. Y luego de todo que pasó el Señor, llega un momento, al final del capítulo de Job, en el que Job dice: de oídas te había oído, Dios, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job era un hombre que era justo y recto delante de Dios, pero en sus propias palabras el conocimiento que tenía de Dios era simplemente de oídas. Dice: mas ahora mis ojos te ven. El sufrimiento de Job vino, entre otras cosas, para que Job pudiera crecer y decir: ahora mis ojos te ven. Muchas veces esas cosas que nosotros llamamos malas obran para que tú puedas crecer, para que tú puedas experimentar paciencia, para que tú puedas experimentar perdón, para que puedas experimentar tranquilidad y paz en el Señor, o simplemente para que tengas que depender más de Él y llegues a un conocimiento superior del Señor. Thomas Watson, un puritano, dijo hace mucho tiempo, 1981, no me acuerdo mucho: a veces un lecho de enfermo enseña más que un sermón. A veces necesitamos pasar por el dolor y por la dificultad para aprender de nuestro Dios y de nosotros mismos. Y a veces también el Señor usa las cosas malas, no para que tú crezcas, sino para tu bien, sino para el bien de su pueblo. Y el ejemplo lo tenemos en la historia de José, en Génesis. José era uno de los hijos de Jacob, el hijo predilecto. Jacob le había hecho una túnica de colores. Encima, eso a sus hermanos no les sentó bien, no sé por qué. Encima José se las pasaba diciendo que él iba a ser el sol y todas las estrellas iban a adorar ante él, un poco con aires de superioridad, visiones que tenía. A sus hermanos, eso, menos que menos, los hermanos se reunieron para matarle. Al final no le mataron, lo vendieron como esclavo, José a Egipto, en la prisión. Luego sale de prisión, se va de ayudante de un señor que se llamaba Potifar. La esposa de Potifar trata de meterle mano a José. José huye, pero la esposa
esposa lo acusa, José de nuevo a la cárcel, hasta que al final, por el plan de Dios, por la voluntad de Dios, José termina de segundo del faraón. Y Dios le da una visión de que van a haber 7 años de dificultad, de abundancia en Egipto, 7 años luego de escasez, y le da cuál es el plan que tiene que seguir para que el pueblo sobreviva en esos 7 años de escasez. A los ojos de José, todo eso que ha pasado, en la cárcel 2 veces, acusado falsamente, rechazado por sus hermanos, lejos de su familia. Señor, ¿por qué? Pero el mismo José dice en Génesis 50:20, si vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a muchos. Era necesario que José pasara por todo eso para que llegara al lugar en el que estuvo y pudiera hacer las cosas que hizo. Y a veces hay cosas que no entendemos, situaciones que creemos que no nos están ayudando, pero la palabra nos dice que va a ayudar para bien, para tu bien o para el bien de su pueblo. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Lo crees? Pero a que dudas a veces. Muchas veces dudamos y decimos, pues esto el Señor no lo va a ayudar para bien. Yo mejor pillo el toro por los cuernos, me encargo yo, y nos olvidamos de que tenemos que descansar en el propósito perfecto de Dios. ¿Sabes cómo comienza este versículo? Dice, y sabemos. En otras palabras, puedes tener la seguridad, sin lugar a dudas, de que todas las cosas van a ayudar para bien. Esto no es algo que Pablo se ha inventado. Dice que podemos tener la seguridad, la certeza, sin lugar a duda, de que si tú amas a Dios, si has sido llamado y justificado por Él, la situación por la que estás va a obrar para bien. ¿Sabes por qué? Porque en el versículo 32, Pablo explica una cosa muy interesante. Si tu vecino te pide pan hoy, probablemente se lo des, ¿verdad? Pero si tiene hambre, lo correcto es darse. Si tu vecino te pide ayuda, probablemente se la des. Eso es lo correcto. Si tu vecino te pide a tu hijo o tu hija, lo más probable es que no se lo des. Igual sí, pero yo creo que no se lo va a pasar. Y es que pedimos a veces de poquito en poquito, porque a veces hay cosas que son mucho pedir. O damos de poquito en poquito. Porque te voy a ayudar, tampoco te voy a comprar una casa así de primera, ¿no? Yo te doy comida. ¿Sabes quién no actúa así? Dios. Versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mira, lo más grande que Dios podía haber hecho por ti ya lo hizo. Que fue entregar a su Hijo Cristo por ti. Que fue dar su salvación a ti. Entonces, ¿tú crees que la situación en la que estás hoy, ese momento difícil, es más grande o le vas a pedir más a Dios que entregue a su propio Hijo? Dios no empezó a darte poco a poco hasta llegar a darte lo más posible. Dios te ha dado lo más que te podía dar, y a partir de ahora todo lo que tú necesitas para Dios es cambio. Si ya nos ha dado su Hijo Cristo, ¿cómo no nos dará con Cristo todas las cosas? Todas las cosas ayudan a bien. Y ahora Pablo se pone un poquito chulo, digamos. Dice, ¿y entonces? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Porque hemos sido justificados por Dios. Hemos sido hechos justicia por la sangre de Cristo. ¿Quién es entonces el que condenará? Nadie. Porque Cristo es el que murió. Si no hay condenación para los que estamos en Él. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Dónde está la muerte de tu hijo? Y Pablo dice entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación?
o angustia, o persecución, o hambre, desnudez, peligro, espada, algunas de esas cosas. Ojo, Pablo no dice a los que aman a Dios ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, desnudez, ni peligro, ni espada les llegará. Eso no es lo que dice Pablo. De hecho, en el versículo siguiente, Pablo dice todo lo contrario. Dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción. La promesa no es que a los que aman a Dios todo les va a ir bien. La promesa no es que a los que aman a Dios, no te preocupes, que mañana te igual te tocará. La promesa dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudarán para bien. Todas las cosas el Señor las va a obrar para bien en tu vida. Dice que los que amamos a Dios, en medio de todas esas cosas que van a venir, que no son extrañas al creyente, dice el versículo 37, somos más que vencedores por nuestras fuerzas, por aquel que nos ama, por aquel que nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Por Él somos más que vencedores. Por Él tenemos un estado en el cual nada puede afectarnos, nada puede condenarnos, nada puede acusarnos, nada nos puede separar de su amor. ¿Cómo tengo yo la seguridad de que esto es así? El versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. Bueno, pero sí es una condición. Si Dios es por nosotros, y si no, y si Dios no está con nosotros. La traducción original de ese versículo es, puesto que Dios es por nosotros. Dado el hecho de que Dios está con nosotros, puedes decir confiadamente, ¿quién contra nosotros? Hay una película que me gusta mucho que se llama Tres Idiotas. No sé por qué me relaciono mucho con y es una película india. Son tres chicos que van a la universidad y hay uno de ellos que cada uno tiene su historia personal, pero uno de ellos se pasa la vida diciendo all is well, que significa todo está bien, todo está bien. Y entonces los amigos le preguntan, ¿por qué siempre dices eso? Es que yo vivía en una aldea en la cual de noche había un señor que hacía de guardia. Y el señor, para tranquilizar a la aldea, se pasaba la vida diciendo, todo está bien, todo está bien. Y nosotros nos dormíamos al sonido de todo está bien. ¿Qué pasa? Que al cabo del tiempo nos dimos cuenta que ese señor era ciego y no veía nada. Y nos estaba diciendo, pero nosotros nos daba la idea de que estábamos bien. A los que aman a Dios no pasa eso. El Señor nos está dando la idea de que todo está bien. Podemos tener la certeza y la confianza de que los que aman a Dios, todas las cosas buenas y malas van a obrar para beneficio del creyente o del pueblo de Dios. Si eres de los que aman a Dios, puedes confiar ciegamente en que todas esas cosas ayudarán para ti. Puedes confiar ciegamente en que el amor de Dios ya se ha demostrado por ti de una manera excelsa y abundante a través de su Hijo Cristo. Por lo que nada de lo que pueda venir, nada de lo que estés pasando ahora, te va a separar de ese amor de Dios. Ese amor que ya se mostró en su máxima expresión y que lo continuará mostrando a los que le aman, porque su plan es perfecto y es bueno. Él mostró su amor por ti en tu necesidad de salvación y lo seguirá mostrando en tu necesidad de hambre, en tu necesidad de la espada, en tu necesidad de la desnudez. Y sabemos y tenemos la certeza y la seguridad, y podemos irnos a casa hoy con esto. Sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan. Vamos a ver. Padre, te agradecemos porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios que dice que sabes los planes que tiene para nosotros, planes de darnos un fin, una esperanza, Señor Dios. Ayúdanos, Padre, a confiar, Señor Dios, en tu plan. Ayúdanos a confiar en tu soberanía. Ayúdanos a descansar, Señor Dios, en que tú tienes todo bajo control. El Antiguo Testamento dice, todo lo que has querido has hecho.
Señor, te rogamos en esta hora que podamos salir de ese lugar con paz en nuestros corazones, con la confianza plena, Señor Dios, de que sea lo que sea que venga en nuestra vida, bueno o no tan bueno, tú vas a hacer que obre para el bien. Y tú nos vas a hacer crecer, o vas a hacer crecer a tu pueblo, Señor Dios, y al final tú serás glorificado. Te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias, Señor Dios, que te amamos, que queremos amarte, Señor Dios. Nos encontramos en ese grupo de los que te aman, Señor Dios, pero reconocemos que es por pura gracia, Señor. Porque tú en tu infinita misericordia, Señor Dios, nos has conocido, nos has llamado, nos has justificado, nos has glorificado, Señor Dios. Te bendecimos y te alabamos hoy y siempre, Padre. Amén. Señor, por este culto, Señor, que ha sido de bendición.